Precisamente para mejorar la distribución de agua en la Ciudad de México, el gobierno local invertirá 160 millones de pesos. ¿Cómo y en qué serán utilizados? Véalo usted. En la Ciudad de México se controlarán con mayor eficacia las fugas de agua en la red hidráulica capitalina para mejorar la distribución de líquido en las 16 alcaldías. Así fue informado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien detalló que para esta tarea denominada sectores hidrométricos se invertirán 160 millones de pesos este año. Lo que nosotros estamos planteando es que la principal fuente de abastecimiento para todos aquellos que no reciben agua todos los días, pues son las fugas. O sea, si cerramos las fugas, pues de ahí va a venir el agua, sin necesidad de traer otras fuentes. Sectorizar consiste en dividir la red en zonas aisladas hidráulicamente con una entrada de agua para facilitar la comparación y medición del líquido abastecido diariamente. A la fecha se tienen proyectos ejecutivos para 466 sectores en 7 alcaldías, privilegiando la zona poniente, en donde la presión del agua llega con mayor fuerza, provocando mayor cantidad de fugas en la red. Propiciar ese control de fugas, mejorar la eficiencia hidráulica de la red y nos permitirá fortalecer en forma activa el control de presiones. Entre los beneficios de este programa se encuentran medir caudales de agua en cada sector, mejorar la distribución de agua potable, controlar presiones de la red en cada sector, identificar sectores con más fugas de agua, reducir las fugas en cada sector, priorizar reparaciones en la red de distribución y mejorar el servicio para los usuarios. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.